Mi nombre es Marcos Herrera y vivo en Ciudad de México. Lo que voy a contar no tiene una explicación racional, pero llevo meses intentando callarlo, sin conseguir dormir más de 2 horas seguidas. Si estás escuchando esto, solo quiero que entiendas algo desde el inicio. Lo peor no fue la llamada, sino darme cuenta de dónde estaba la llamada desde un principio. Todo empezó la noche en que descubrí que, a veces, el ruido es lo de menos. Lo que verdaderamente da miedo es el silencio que deja lo que ya no debería estar ahí. Trabajaba. Era un call center de soporte técnico. El turno nocturno es tranquilo, demasiado tranquilo. Nuestro piso tiene 12 cabinas idénticas, escritorios individuales, paredes acústicas, un monitor con el software de gestión de llamadas y esas luces blancas que nunca parpadean. Nunca deberían parpadear. Eran las 2:17 a.m. cuando abrió el sistema. Las líneas internacionales siempre generan ruido ambiente, tráfico de datos, respiraciones lejanas, interferencias. Pero esa noche el piso completo sonaba hueco, como si las paredes absorbieran el aire en vez de rebotarlo. Hasta mis pasos sonaban mal, como apagados. Me senté en mi cabina, la número 6, y levanté la mirada hacia la cabina de al lado, la 7. Estaba vacía desde hace 4 meses, desde aquel accidente. Pero preferí no pensar en eso. A las 2:41 a.m., la computadora frente a mí se congeló un instante. No es raro, el sistema es viejo, pero esta vez no fue un congelamiento normal. El puntero se movió sin que yo tocara el mouse. No rápido, no brusco. Se deslizó despacio, como si una mano invisible lo controlara. El cursor se detuvo sobre el icono del historial de llamadas y se abrió solo. Vi mi propio número interno repetido allí 3 veces, con marcas horarias que no coincidían con ninguna llamada real. Un registro decía 01:13 a.m., 37 segundos. A la 1:13, yo ni siquiera había iniciado sesión. Pensé que era un bug. Tenía que serlo. Cerré la ventana y apagué la pantalla un segundo para desestresarme. A las 2:58 a.m., el sistema emitió el tono que indica una llamada entrante. El número decía desconocido. No existe desconocido en nuestro sistema. Todas las llamadas se identifican automáticamente, incluso las internacionales. La acepté. No escuché voz ni palabras, solo respiración. Pero lo que realmente me puso mal fue cómo respiraba. Entrecortado, agitado, como si la persona estuviera muy cerca del micrófono. Dije mi protocolo. Soporte técnico, habla Marcos. ¿En qué puedo asistirle? Nadie me respondió, solo esa respiración húmeda, irregular. Subí el volumen de los audífonos. El aire sonaba como si pasara entre dientes rotos. ¿Me escucha? Insistí. La respiración se detuvo un instante y luego continuó, más suave, como si quien estaba al otro lado hubiese girado la cabeza para asegurar que yo seguía ahí.
Nuestro sistema tiene una función de análisis automático de audio. Cuando detecta una palabra que no se entiende, intenta traducirla, transcribirla o convertirla en texto. Jamás la había visto activarse con respiraciones. Pero en la pantalla, de pronto, apareció un cuadro. Analizando sonido. La respiración en mis oídos subió de intensidad, como si se sintiera impaciente. La barra de progreso avanzó, lenta, y el sistema arrojó una transcripción. Una sola palabra. Mi nombre. Sentí un vacío en la garganta, un impulso de arrancarme los audífonos, pero estaba paralizado. Toda la oficina se quedó en absoluto silencio. No el silencio normal. Este era opaco. La respiración del otro lado de la llamada seguía ahí. Me incorporé en la silla y dije, con la voz más firme que pude, ¿quién es? No hubo respuesta. Volví a mirar el monitor. El cuadro de texto del sistema parpadeó de nuevo, analizando sonido. No puede ser. Esto no es normal, dije. Y entonces el software imprimió otra palabra, una que no entendí al principio. Aquí. El aire se volvió helado, como cuando abres un refrigerador y te llega un golpe de vapor frío. Pero esto venía por detrás, por mi nuca. Me giré instintivamente. La cabina 7, la de al lado, ya no estaba vacía. No había nadie sentado, pero la silla que siempre apuntaba hacia el monitor ahora estaba girada hacia mi cabina, como si alguien hubiera movido la silla para observarme desde la oscuridad de ese cubículo. No escuché ningún ruido, ningún roce. No había forma de que esa silla se moviera sin que yo lo notara. Tragué saliva. Empecé a sentir una vibra rara, como si el ambiente estuviera pesado. La voz por la llamada cambió. Se volvió más profunda. Y entonces, por primera vez, se detuvo. Ese silencio repentino, absoluto, hizo que mis oídos zumbaran. El sistema se colgó y luego apareció un mensaje que jamás había visto, intentando asignar identidad de voz. Yo no había presionado ningún comando. Nadie podía activar eso desde nuestra interfaz. La barra avanzó. Mis manos temblaban sobre el escritorio. Y de pronto, la pantalla mostró un nombre que conocía demasiado bien, Julián M. Sentí que la sangre me bajó de golpe, se me pusieron los nervios de punta. Julián, mi compañero de la cabina 7, el que trabajaba justo a mi lado, el que siempre llegaba antes que yo, el que hacía bromas para mantenerse despierto, el que hace 4 meses murió en un accidente automovilístico saliendo de su turno. Parpadeé varias veces. El nombre seguía ahí. Y entonces, la silla de la cabina 7 volvió a moverse. Un ligero giro, apenas unos centímetros. No debía ser posible. No había corriente de aire. No había nadie más en el piso. El software volvió a parpadear con otro mensaje automático. Ubicación de origen de la llamada. Esperé. Sentí un sudor helado recorrerme la espalda. La pantalla mostró: Estación 07, interno local. Me quedé mirando la cabina 7, la silla, la cabina de mi compañero fallecido.
Al mismo tiempo, mis audífonos captaron un sonido nuevo. No respiración, no voz. Era algo peor. Era el sonido de una garganta intentando hablar después de mucho tiempo sin hacerlo, como un intento fallido de emitir un murmullo, muy lento. En esos momentos, me di cuenta de algo. El sonido no venía de los audífonos, venía de la cabina 7. La respiración, o lo que fuera, comenzó a escucharse a mi derecha, justo a través de la pared de la cabina. 3 pasos, pasos arrastrados, como pies que no supieran ya cómo tocar el suelo. La computadora emitió un pitido agudo, como si algo hubiera metido ruido en el sistema, y nuevamente escribió una palabra, esta vez sin análisis previo, como si la computadora quisiera advertirme. No mires. Me quedé sin aire. El sudor caía por mis sienes. Algo rozó mi hombro desde afuera de la cabina. Di un respingo. No vi nada. Miré el monitor. La llamada seguía activa. Duración 0429. Apreté el botón para finalizarla. No se colgó. Apreté el comando de emergencia. Tampoco se colgó. Apreté todos los botones del teclado. La pantalla no respondió. Y entonces pude escuchar un murmullo apenas construido. No era mi nombre esta vez. Era una frase rota. Tú me dejaste. Fue tu culpa. Pero era imposible. Julián había sido mi amigo. El accidente no tuvo nada que ver conmigo. O eso es lo que siempre quise creer. Me levanté sin pensar. Corrí hacia la salida. No miré atrás. Pero justo antes de cruzar la puerta, escuché un sonido imposible. La silla de la cabina 7 giró suavemente, completa, hasta quedar perfectamente alineada, mirando hacia la mía. No sé si me creen, no me importa si no, pero lo que quiero que sepan es que la razón por la que decidí contar mi historia es porque anoche, en mi casa, mientras revisaba mi teléfono, recibí una notificación del sistema del call center. No trabajo ahí desde esa noche. No tengo acceso remoto. No tengo login activo. Pero la notificación decía: llamada perdida, extensión 07, 2:58 AM. Exactamente la misma hora. Exactamente la misma extensión. La misma que debería estar inactiva. La misma donde nadie debería respirar. La misma donde nadie debería decir mi nombre. La misma donde nadie debería estar, pero alguien está. Y creo, no, siento que no se ha ido desde aquella noche y cada día está más cerca. Yo ya no atiendo llamadas, pero desde hace 3 noches, cuando me quedo quieto en mi habitación con todo apagado, escucho esa misma respiración detrás de mi puerta y sé sin ninguna duda que quiere contarme algo. Quiere que yo lo escuche. Me llamo José Ramírez. Soy repartidor en Ciudad de México, y lo que viví aquella noche cambió la forma en que escucho una voz infantil, porque a veces
Una voz así no viene de un niño vivo. Eran casi las 11:50 p.m. Ya estaba por cerrar la app cuando entró un pedido de último minuto. Entrega en un edificio abandonado, en la colonia donde todos dicen que nadie debería pasar después de las 10. Era una entrega rara. Dejar el pedido en la escalera de incendios del piso 6. Nadie pide eso, pero necesitaba completar el día y acepté. Cuando llegué, lo primero que noté fue la ausencia de sonido. Ni perros, ni autos, ni televisiones filtrándose por ventanas. El tipo de silencio que te hace sentir que entras a un lugar donde ya no vive nadie, o donde algo más vive. El edificio tenía las luces apagadas. La entrada estaba con los vidrios rotos, pero la reja lateral, donde estaba la escalera de incendios, seguía abierta. Una corriente de aire frío salió de ahí, como si todo el edificio respirara hacia afuera. Apreté mi mochila contra el pecho y entré. La escalera de incendios era de metal viejo. Estaba tan fría que el barandal quemaba los dedos. Subí un piso, luego otro. Todo estaba silencioso hasta que llegué entre el piso 4 y 5. Ahí la vi. Una niña sentada en los escalones, de perfil, con el cabello negro cayéndole sobre los hombros. Tenía un suéter rosa, las mangas un poco largas, las manos en el regazo. No hacía movimientos bruscos ni nada extraño. Justo eso hizo que me paralizara. Oye, ¿estás bien?, pregunté con un nudo en la garganta. Ella levantó la cabeza, no del todo, solo lo suficiente para que pudiera escuchar su voz, suave como si tuviera frío. Mi mamá salió. Va a volver pronto. No supe qué decir. Sentí un escalofrío, de esos que empiezan en el estómago. Pero no por ella, sino porque la escalera vibró un segundo, como si algo pesado hubiera bajado por dentro del edificio. ¿Quieres que te ayude? ¿Tu mamá te dejó aquí?, pregunté sin acercarme. Ella negó con la cabeza, y lo que dijo después me dejó más tenso. Tú solo entrega, ya va a regresar. Quise mirar mejor su cara, pero cuando parpadeé un momento, la niña ya no estaba sentada. El escalón estaba vacío. No escuché pasos, no escuché correr. Nada, solo el mismo aire helado estacionado donde ella había estado segundos antes. Tragué saliva y seguí subiendo. No sé por qué. Algo en mí sentía que no debía dejar el pedido en la escalera, que tenía que entregarlo directamente. Cuando llegué al 6º piso, había una puerta entreabierta, la única del pasillo. Toqué. Un hombre abrió apenas lo suficiente para mirarme. Ojeroso, desvelado, con una expresión rota. ¿Delivery?, preguntó con voz ronca. Sí, dejaron la indicación de dejarlo en la escalera, pero como vi que estaba abierto, el hombre suspiró. Pagó, tomó la bolsa con manos temblorosas y me dijo: gracias, no suelen aceptar este pedido tan tarde. Yo debía irme. De verdad, debía irme, pero la imagen de la niña no me soltaba. Disculpe, señor. Sé que sonará raro, pero en la escalera me encontré a una niña, cabello negro, suéter rosa. Me dijo que su mamá volvería pronto. El hombre se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron, no de susto. No. No otra vez, dijo. La bolsa se le cayó de las manos.
El sonido del plástico resonó en el pasillo como si cayera algo mucho más pesado. El hombre se apretó el rostro con las manos y se desplomó contra la pared llorando con una mezcla de rabia y dolor contenido. No puede ser. No puede ser ella, repetía. Yo di un paso hacia atrás. Había algo muy malo en esa escena. Disculpe, ¿la niña es de aquí?, pregunté con voz débil. El hombre negó la cabeza, o intentó negarlo, porque enseguida asintió como si no supiera cuál era la respuesta correcta. Finalmente, con los ojos rojos, me dijo: Mi hija tenía esa ropa, ese suéter, el rosa con las mangas largas. Hizo una pausa, respiró entrecortado y agregó: Mi esposa. Yo estaba en mi turno de trabajo y cuando regresé no terminó la frase. Solo se llevó las manos al pecho, apretando la camisa como si quisiera arrancarse algo del alma. Mi esposa dijo en un hilo de voz: Ella la lastimó. Y después ella misma fue al balcón y no continuó. No hacía falta. El silencio lo completó todo. No estaba describiendo la escena, solo reviviéndola en su mente. Y aún así, en esa mirada destrozada, había algo más, algo que no esperaba escuchar. Todas las noches escucho a mi hija aquí dentro, su voz chiquita, pidiéndome ayuda, diciéndome que la perdone, que por qué no estuve con ella. El hombre levantó la vista hacia mí con un terror que parecía viejo, acumulado. Y ahora me dices que la viste allá afuera, esperando a su mamá. No supe responder, pero mientras él hablaba, detrás de su puerta, en ese departamento tenue, triste, consumido por la soledad, algo se movió. No fue un paso, no fue un objeto cayéndose, fue un susurro, una voz pequeña, casi idéntica a la que escuché en la escalera. Papá, ¿por qué tardaste tanto? El hombre se quedó helado. Yo también. La voz no venía del departamento, no venía de la escalera, venía del intermedio, justo entre nosotros dos, como si la niña estuviera de pie, invisible, mirándonos. El aire cambió. El olor a humedad se mezcló con algo más, un aroma tenue a ropa infantil guardada demasiado tiempo. El hombre soltó un grito ahogado y cerró la puerta de golpe, como si quisiera encerrar algo o evitar que algo entrara. Yo me quedé paralizado en el pasillo. Ese silencio, esa vibración leve en el barandal de la escalera, era la misma sensación que tuve cuando la vi por primera vez. No bajé por la escalera de incendios. No pude. Bajé por el interior del edificio casi corriendo, sin mirar atrás. 4. Lo que vino después. Esa noche decidí no hacer más entregas. Apagué la app. Me fui directo a casa, pero a las 3:12 a.m. Mientras intentaba dormir, mi celular vibró. Era una notificación de la misma aplicación. Pedido nuevo asignado. Dirección: edificio abandonado. Instrucciones: entrega en la escalera de incendios del piso 6. Yo no estaba conectado. La app no debería poder asignarme nada.
Y lo peor, las instrucciones eran exactamente las mismas que el pedido anterior. Exactas. La misma hora, el mismo texto, la misma entrega. Pero esta vez debajo había una nota añadida. Mi mamá ya volvió. Nadie debería tener mi número personal. Esa nota no pudo escribirla el hombre, ni la niña viva al menos. Desde entonces, cada noche a la misma hora, mi celular vibra. Siempre es el mismo pedido. Siempre con la misma nota. Mi mamá ya volvió. Y no sé qué es peor. Que la niña siga ahí esperando. O que lo que volvió con ella no sea su madre. Dale like y suscríbete si te gustó el video. De esta manera estarás apoyando al canal para traerte más contenido perturbador. Escribe en los comentarios cuál de estas historias fue la que más te gustó. Esto fue El Rincón de la Penumbra.